La declararon estéril para siempre, pero cuando la entregaron al Apache, algo cambió. En las tierras polvorientas de Sonora, donde el sol castiga sin piedad y las esperanzas se marchitan como flores en el desierto, vivía Catalina Vázquez, una mujer de 26 años cuyo nombre significaba pura, pero cuya pureza había sido manchada por años de humillación y fracaso. Su cabello castaño, siempre recogido en un moño perfecto, enmarcaba un rostro que había perdido la luminosidad que una vez la caracterizó. Sus ojos verdes, que antes brillaban con sueños de felicidad maternal, ahora reflejaban una resignación que dolía contemplar. La hacienda San Patricio se extendía bajo el cielo despiadado como una herida abierta en la tierra. Era el año 1875, y Catalina caminaba por los corredores de adobe de la casa principal con la cabeza gacha, cargando el peso de una condena que no había elegido. 6 años de matrimonio con Fernando Mendoza. 6 años de esperanzas frustradas, de miradas acusadoras y susurros venenosos que la seguían como sombras. Su matrimonio había comenzado con las mismas ilusiones que cualquier unión entre familias prósperas. Fernando Mendoza era considerado un buen partido heredero de tierras fértiles, educado en la capital, con modales refinados y una reputación impecable. Catalina, entonces de 20 años, había creído sinceramente que su destino era convertirse en madre de una numerosa prole que honraría a ambas familias. Los primeros años habían sido de esperanza paciente. Cada mes que pasaba sin novedad traía consigo una nueva excusa, un nuevo tratamiento, una nueva oración. Las mujeres del pueblo le susurraban remedios caseros, tés de hierbas específicas, peregrinaciones a santuarios milagrosos, novenas dedicadas a santos especializados en la fertilidad. Catalina había probado todo, desesperada por cumplir con la única función que la sociedad esperaba de ella. Pero cuando el tercer año de matrimonio llegó a su fin sin el menor indicio de embarazo, los susurros comenzaron a cambiar de tono. Ya no eran consejos compasivos, sino comentarios cada vez más crueles. Debe ser castigo divino, murmuraban las comadres en el mercado. Una mujer así no merece la bendición de la maternidad. Don Patricio Vázquez, su padre, era un hombre de 58 años cuyas canas hablaban de décadas construyendo el imperio familiar. Descendiente de conquistadores españoles, había transformado una modesta hacienda heredada en uno de los latifundios más prósperos de Sonora. Sus otros 4 hijos habían contraído matrimonios ventajosos, que habían expandido tanto la fortuna como la influencia política de la familia. Rodrigo se había casado con la hija del gobernador. Sebastián había unido su destino a la heredera de las minas de plata más ricas de la región. Eduardo había contraído nupcias con una prima lejana que aportó vastas extensiones de tierra, y Antonio había asegurado conexiones comerciales con la Ciudad de México a través de su matrimonio con la hija de un poderoso comerciante. Pero Catalina, su única hija mujer, se había convertido en una carga que crecía con cada año que pasaba sin descendencia. En una sociedad donde el valor de una mujer se medía exclusivamente por su capacidad reproductiva, la esterilidad era equivalente a la muerte social. Una mujer que no puede dar hijos no es mujer, había murmurado Fernando esa mañana durante el desayuno, sin siquiera levantar la vista de su periódico. Las palabras cayeron sobre la mesa como gotas de veneno, manchando para siempre lo que quedaba de su matrimonio. Era la 5ª vez en 2 semanas que hacía comentarios similares, cada uno más hiriente que el anterior. Doña Mercedes, la madre de Catalina, observaba estos intercambios con el corazón partido. Había visto cómo su hija se marchitaba día tras día, como una flor privada de agua y luz solar. Pero en la sociedad patriarcal en la que vivían, su opinión tenía poco peso cuando los hombres de la familia habían tomado una decisión. La visita al doctor Ramírez en la capital había sido la confirmación final de lo que todos ya susurraban. El viaje de 3 días en carruaje hasta la ciudad había sido una tortura silenciosa, con Fernando mostrando cada vez menos paciencia y Catalina aferrándose a la última hebra de esperanza que le quedaba. El consultorio del médico olía a éter y desesperación. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificados que avalaban su competencia, pero cuando examinó a Catalina,
Sus ojos mostraron la misma frialdad clínica que había visto en tantos otros médicos. «Señora Mendoza», había dicho el doctor Ramírez ajustándose los lentes que se resbalaban por su nariz, después de un examen exhaustivo. «Lamento informarle que su condición es irreversible. Su matriz está, digamos, dormida para siempre. La conformación interna presenta anomalías que hacen imposible la concepción. No concebirá un hijo jamás». Las palabras resonaron en la habitación como sentencia de muerte. Catalina había sentido como si el suelo se abriera bajo sus pies, tragándosela en un abismo de desesperanza. Fernando, por su parte, había recibido la noticia con una satisfacción apenas disimulada. Finalmente tenía la justificación médica que necesitaba para liberarse de un matrimonio que consideraba una inversión fallida. El viaje de regreso a la hacienda había sido aún más silencioso que el de ida. Fernando cabalgaba adelante, claramente aliviado de tener una salida honorable a su situación, mientras Catalina viajaba en el carruaje contemplando un futuro que se extendía ante ella como un desierto sin oasis. Cuando el divorcio se tramitó con una rapidez que sorprendió incluso a los chismosos del pueblo, Catalina se encontró firmando papeles que la despojaban no solo de su apellido de casada, sino de su lugar en la sociedad respetable. Fernando había argumentado que el matrimonio era nulo debido a la incapacidad de su esposa para cumplir con los deberes básicos de una mujer. Y los tribunales, dominados por hombres que compartían esa mentalidad, habían fallado a su favor. Su propia familia, encabezada por don Patricio, la recibió con frialdad glacial. La casa que había sido su hogar durante 26 años, ahora se sentía como un tribunal donde era juzgada constantemente y encontrada culpable del crimen imperdonable de la esterilidad. «Has traído vergüenza a nuestro apellido», le había dicho su padre sin mirarla a los ojos mientras caminaban por el jardín donde ella había jugado de niña. «Una mujer que no puede dar nietos no tiene lugar en esta casa. Hemos invertido en tu educación, en tu presentación en sociedad, en un matrimonio ventajoso, y todo ha sido inútil». ¿Pueden imaginar cómo se sentiría una mujer al escuchar esas palabras de su propio padre? El rechazo de la familia que debería amarla incondicionalmente, la sensación de que toda su existencia había sido un error. Su madre, doña Mercedes, había llorado en silencio durante esas conversaciones, pero en una sociedad donde las mujeres tenían voz solo a través de sus esposos e hijos, no se atrevió a contradecir a don Patricio. Sus lágrimas eran el único consuelo que podía ofrecer a su hija, y ambas sabían que no era suficiente. Los meses que siguieron al divorcio fueron los más oscuros en la vida de Catalina. Se había convertido en una figura fantasmal en su propia casa, presente físicamente pero ignorada emocionalmente. Sus hermanos la trataban con cortesía fría, como si fuera una pariente lejana que había venido de visita y había extendido demasiado su estancia. Sus cuñadas, todas madres prósperas con numerosos hijos, la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. En sus reuniones familiares, las conversaciones giraban invariablemente en torno a embarazos, partos, primeros pasos y primeras palabras. Catalina se sentaba en silencio, sintiéndose como una espectadora de una vida que nunca podría vivir. Las noches eran particularmente crueles. En la soledad de su habitación, la misma donde había soñado de niña con su futuro como esposa y madre, Catalina enfrentaba la realidad de un destino que no había elegido. Se había resignado a una vida de servicio sin amor, de existir sin vivir, de ser útil sin ser feliz. Había comenzado a ayudar en las labores caritativas de la familia, visitando a los enfermos, distribuyendo comida entre los pobres, enseñando catecismo a los niños del pueblo. Era trabajo respetable para una mujer soltera de su posición, pero todos entendían que era una ocupación de consolación, una manera de mantenerse útil cuando no podía cumplir con su función verdadera. Durante estos meses de exilio emocional, Catalina había desarrollado una relación especial con las plantas medicinales. Su abuela paterna, doña Esperanza, había sido conocida en toda la región por sus conocimientos de herbolaria. Antes de morir, había enseñado a Catalina los secretos de las plantas curativas que crecían en los jardines de la hacienda y en las montañas circundantes. «Cada planta tiene un alma, mijita», le había dicho la anciana mientras recogían manzanilla en el jardín.
y algunas almas están destinadas a sanar el dolor que otras no pueden comprender. Ahora en su dolor, Catalina encontraba consuelo en esos conocimientos. Preparaba ungüentos para las heridas de los trabajadores, tés calmantes para las mujeres en trabajo de parto, compresas para aliviar dolores diversos. Era irónico que alguien considerada defectuosa tuviera tanto éxito ayudando a otros a sanar. Fue en una de esas mañanas de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire traía promesas de cambio, que el destino tocó a su puerta con noticias que alterarían para siempre el curso de su existencia. El capitán Morales había llegado con el alba, cubierto de polvo del camino y con expresión grave que hablaba de asuntos importantes. Era un hombre curtido por años de batallas en la frontera, con cicatrices que contaban historias de encuentros con apaches rebeldes y bandidos desesperados. Su presencia en la hacienda San Patricio significaba que algo extraordinario había ocurrido. Don Patricio, había dicho después de los saludos formales, he venido con noticias del fuerte. Hemos capturado a un guerrero apache de particular importancia. La familia se había reunido en el gran salón, ese espacio imponente con vigas de madera tallada y muebles que habían viajado desde España en barcos que tardaban meses en cruzar el océano. Los retratos de antepasados observaban desde las paredes como jueces silenciosos de las decisiones que estaban a punto de tomarse. Es un salvaje peligroso, continuó el capitán, pero las órdenes superiores son claras, nada de ejecuciones. El gobierno ha decidido implementar una nueva política con respecto a los indios capturados. Quieren intentar civilizarlos, convertirlos en ciudadanos útiles. Don Patricio se había reclinado en su sillón de cuero, contemplando las implicaciones de esta información. Los apaches habían sido una amenaza constante en la región durante décadas. Sus incursiones habían costado vidas, ganado y tranquilidad a todas las familias prósperas de Sonora. ¿Y qué se supone que hagamos con él?, preguntó, secándose la frente con un pañuelo bordado. Nuestra hacienda no tiene facilidades para mantener prisioneros peligrosos. No será exactamente un prisionero, explicó el capitán con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Será más bien un proyecto de civilización. El gobierno ha determinado que estos salvajes pueden ser domesticados si se les asigna a familias respetables que les enseñen nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestras maneras cristianas. La palabra domesticados resonó en el aire como si estuvieran hablando de amansar un caballo salvaje o entrenar un perro rabioso. Para estos hombres, la diferencia entre un apache y un animal era meramente técnica. Necesitamos familias voluntarias, continuó el capitán, que se hagan cargo de estos especímenes, gente de prestigio que pueda garantizar resultados. El experimento debe tener éxito para justificar la nueva política del gobierno. Fue entonces cuando todas las miradas se volvieron hacia Catalina, quien había estado sentada en silencio en el rincón del salón, como había aprendido a hacer durante estos meses de invisibilidad familiar. Una mujer sin marido, sin hijos, sin compromisos familiares que la mantuvieran ocupada. En los cálculos fríos de los hombres del pueblo, ella era la candidata perfecta para un trabajo que nadie más querría. Rodrigo, su hermano mayor, fue el primero en verbalizar lo que todos estaban pensando. «Catalina podría hacerlo», sugirió con la misma naturalidad con que habría propuesto que cuidara un jardín o bordara manteles. «Tiene tiempo libre y experiencia cuidando a los enfermos». Don Patricio asintió lentamente, como si estuviera resolviendo un problema particularmente complejo. «Es una excelente idea. Catalina es una mujer educada, conoce de medicina herbal y tiene tiempo disponible para dedicarse completamente a esta tarea». El capitán Morales estudió a Catalina con ojos evaluadores. Señorita Vázquez, ¿estaría dispuesta a aceptar esta responsabilidad? Debe entender que se trata de un salvaje potencialmente peligroso, un guerrero que ha matado soldados mexicanos. Catalina había escuchado toda la conversación, sintiéndose como un mueble que súbitamente cobraba vida y descubría que iba a ser trasladado a otra habitación. Su destino estaba siendo decidido por otros, como había ocurrido durante toda su vida.
Pero esta vez, algo era diferente. Además, añadió su padre con una sonrisa que ella reconoció demasiado bien, si algo sale mal, no estaremos poniendo en riesgo a ninguna familia importante del pueblo. Catalina ya no tiene otras responsabilidades que la mantengan ocupada. Las palabras fueron como bofetadas invisibles. Una vez más, estaba siendo utilizada para resolver los problemas de otros, asignada a una tarea que nadie más quería porque su vida era considerada menos valiosa que la de cualquier mujer casada con hijos. Era la solución perfecta, deshacerse de la hija problemática mientras cumplían con un deber patriótico. Catalina sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor, pero también sintió algo más. Una chispa de rebelión que llevaba años dormida bajo capas de resignación y desesperanza. Durante toda su vida había sido un peón en los juegos de otros. Primero de sus padres al arreglar su matrimonio, después de su esposo al utilizarla como reproductora fallida, ahora de su familia al convertirla en guardiana de un salvaje. Pero cuando vio las sonrisas satisfechas de su padre y hermanos, cuando vio la manera en que la miraban como si fuera un problema que finalmente habían resuelto, algo se encendió en su interior. «Acepto», declaró con voz clara que sorprendió a todos los presentes, incluyéndose a ella misma. «Me haré cargo del prisionero apache». La decisión había salido de sus labios antes de que pudiera pensarla completamente, pero en el momento en que las palabras fueron pronunciadas, sintió una extraña sensación de liberación. Por primera vez en su vida, había tomado una decisión propia. Había elegido su destino en lugar de que otros lo eligieran por ella. «Excelente», había dicho el capitán Morales, claramente aliviado de haber resuelto el problema sin complicaciones. «Mañana temprano traeremos al prisionero». Le daremos una casa en las afueras de la propiedad donde podrán vivir, es decir, donde usted podrá supervisarlo adecuadamente. Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias en baúles de cuero, Catalina se sintió como si estuviera preparándose para un viaje hacia lo desconocido. En cierto sentido, así era. Después de 26 años viviendo bajo el techo de su padre, después de 6 años siendo la esposa obediente de Fernando, finalmente tendría su propio hogar, por modesto que fuera. Sus hermanas vinieron a despedirse con expresiones que mezclaban alivio y preocupación fingida. «Esperamos que sepas lo que estás haciendo», le dijo Esperanza, la esposa de Rodrigo. «Estos salvajes son impredecibles. Podrías estar metiéndote en una situación muy peligrosa». Pero Catalina ya había vivido en situaciones peligrosas. Había sobrevivido a la humillación pública, al rechazo familiar, a la muerte de todos sus sueños. Un apache peligroso no podía ser peor que lo que ya había experimentado. La casa que le habían asignado estaba en los límites de la propiedad familiar, lo suficientemente lejos como para que cualquier incidente no afectara a la familia principal, pero lo suficientemente cerca como para mantener cierto control sobre la situación. Era una construcción modesta de adobe con 2 habitaciones, una cocina pequeña y un patio cercado que podría servir como espacio de ejercicio para el prisionero. La mañana siguiente, amaneció con un cielo plomizo que parecía presagiar tormenta, pero nada había preparado a Catalina para la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse en su vida. Los soldados llegaron temprano, antes de que el pueblo despertara completamente, arrastrando cadenas que resonaban contra las piedras como lamentos metálicos. El sonido de los cascos se mezcló con el repiqueteo de las cadenas, creando una sinfonía siniestra que anunciaba la llegada de algo que cambiaría todo. Catalina se había levantado antes del amanecer, incapaz de dormir por los nervios, y había pasado las últimas horas preparando la casa y tratando de imaginar cómo sería su nuevo huésped. Las historias sobre los apaches que circulaban en la región eran terríficas. Se decía que eran caníbales que devoraban a sus enemigos, que tenían pactos con demonios que les daban poderes sobrenaturales, que podían aparecer y desaparecer como fantasmas en el desierto. Pero Catalina había aprendido a desconfiar de las historias que la gente contaba sobre quienes consideraban diferentes o peligrosos. Cuando vio la procesión acercarse, su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que creyó que se le saldría del pecho.
El prisionero apache caminaba entre 6 soldados armados con una dignidad que contrastaba brutalmente con su condición de cautivo. Y cuando lo vio por primera vez, Catalina sintió como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. Nada la había preparado para lo que tenía frente a ella. Keme era un hombre de 30 años que parecía haber sido tallado por los dioses del desierto. Alto y de complexión atlética, que hablaba de años corriendo libre por las montañas, cada músculo de su cuerpo contaba la historia de una vida de libertad y movimiento constante. Su piel bronceada por el sol del desierto tenía cicatrices que formaban un mapa de batallas y supervivencia, pero lejos de afear su apariencia, estas marcas le daban un aire de dignidad guerrera que era imposible ignorar. Su cabello negro como la obsidiana le llegaba hasta los hombros, trenzado con pequeños huesos y plumas que hablaban de tradiciones ancestrales que los mexicanos no comprendían. Sus facciones eran aristocráticas en el sentido más puro de la palabra, una nariz aguileña que habría envidiado cualquier noble español, pómulos altos que le daban un aire de autoridad natural y una mandíbula fuerte que sugería determinación inquebrantable. Pero eran sus ojos lo que más la impactó. Oscuros como pozos profundos, parecían contener siglos de sabiduría y dolor. Eran los ojos de alguien que había visto demasiado, que había perdido demasiado, pero que aún conservaba una llama interior que las circunstancias no habían logrado extinguir. Lo que más la sorprendió no fue su apariencia física, sino la forma en que se comportaba. A pesar de las cadenas que limitaban sus movimientos, a pesar de estar rodeado de enemigos armados que habían matado a miembros de su pueblo, Keme se movía como si fuera él quien tuviera el control de la situación. Su postura era erguida, su mirada directa, su presencia tan imponente que por momentos parecía que los soldados eran sus escoltas en lugar de sus captores. «Este es su problema ahora», anunció el capitán Morales mientras empujaba al prisionero hacia la pequeña casa donde Catalina los esperaba. Su tono era de alivio apenas disimulado, como si finalmente se hubiera quitado de encima una responsabilidad particularmente molesta. «Tiene órdenes de mantenerlo vivo y domesticado», continuó, entregándole un documento oficial. «Si causa problemas, se intenta escapar, si siquiera la mira mal, debe avisarnos inmediatamente. Este salvaje ha matado soldados mexicanos, no olvide nunca lo peligroso que es». Keme levantó la vista hacia ella por primera vez y cuando sus ojos se encontraron, Catalina sintió una descarga eléctrica que la recorrió de pies a cabeza. No era atracción, al menos no todavía. Era algo más profundo y primitivo, el reconocimiento instantáneo entre dos almas que habían sido marcadas por el sufrimiento de maneras diferentes, pero igualmente profundas. En esos ojos oscuros, Catalina vio algo que no había esperado encontrar, una humanidad tan profunda y compleja como la suya propia. Este no era el salvaje sediento de sangre que las historias describían. Era un hombre que había perdido su libertad, su familia, su mundo entero, pero que aún conservaba su dignidad intacta. «¿Esta es la mujer mexicana que va a civilizarme?», preguntó Keme, en un español sorprendentemente claro, aunque teñido con un acento que hacía que cada palabra sonara como música extraña. Su voz era grave, controlada, pero Catalina pudo detectar una nota de ironía que sugería que encontraba todo el arreglo tan absurdo como ella. La pregunta no era agresiva ni irrespetuosa. Era directa, honesta, como si estuviera genuinamente curioso sobre la mujer que había aceptado la responsabilidad de transformarlo en algo que nunca había sido ni quería ser. El capitán Morales procedió a quitar las cadenas de las muñecas de Keme, pero dejó las que limitaban sus tobillos. «Puede moverse por la casa y el patio», explicó a Catalina, «pero no puede salir de la propiedad sin supervisión armada. Estas cadenas le recordarán constantemente su situación». Cuando los soldados se marcharon, dejando una nube de polvo en su despertar y el eco de los cascos desvaneciéndose en la distancia, Catalina y Keme se quedaron solos en el pequeño patio de la casa. El silencio se extendió entre ellos como un abismo que ninguno sabía cómo cruzar.
El aire matutino llevaba el aroma de las flores del desierto que habían florecido con las últimas lluvias, mezclándose con el olor a tierra seca y el distante aroma de los desayunos que se preparaban en la casa principal. Era un momento surrealista. Una mujer rechazada por su propia familia y un guerrero despojado de su libertad, unidos por circunstancias que ninguno había elegido. «Supongo que debo darte la bienvenida a mi hogar», dijo Catalina finalmente, sorprendiéndose por lo firme que sonaba su voz, aunque imagino que esto no es exactamente una visita social. Sus palabras llevaban un toque de humor negro que pareció resonar con Keme. Por primera vez desde su llegada, algo que podría haber sido una sonrisa cruzó fugazmente su rostro. «No es el hogar que habría elegido», respondió él, «pero es mejor que la celda donde me han tenido los últimos 3 meses». Keme se volvió hacia ella con una expresión que era difícil de descifrar. Sus ojos la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo evaluada, pero no juzgada. Era como si él estuviera tratando de entender qué tipo de persona había aceptado esta extraña responsabilidad. «¿Por qué aceptaste?», preguntó directamente, sin los rodeos típicos de la cortesía mexicana. «¿Por qué una mujer como tú aceptaría hacerse cargo de un salvaje peligroso?». La pregunta la tomó desprevenida por su honestidad brutal. Durante un momento consideró darle una respuesta diplomática, pero algo en esos ojos oscuros le dijo que este hombre vería a través de cualquier mentira como si fuera cristal transparente. «Porque no tenía nada más que perder», respondió con igual honestidad. «En este pueblo ya soy una paria, una mujer fallida que no pudo cumplir con su único propósito en la vida. Cuidar de ti no puede arruinar una reputación que ya está destruida». ¿Alguna vez han estado en un punto tan bajo que cualquier cambio, incluso hacia lo desconocido y peligroso, les parecía mejor que permanecer donde estaban? Keme inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola con nueva atención. ¿Y cuál era ese propósito que no pudiste cumplir? «Tener hijos», respondió Catalina sin apartar la mirada. «Resulta que soy estéril, inútil como esposa, descartada por mi familia, tolerada por el pueblo solo porque sé ayudar a otras mujeres a dar a luz lo que yo nunca podré tener». Por primera vez desde su llegada, algo cambió dramáticamente en la expresión de Keme. La dureza en sus ojos se suavizó, reemplazada por algo que definitivamente era comprensión. Era como si sus palabras hubieran tocado algo profundo en su interior, algo que reconocía y respetaba. «Los médicos blancos saben muy poco sobre los misterios del cuerpo de una mujer», comentó después de un largo silencio, su voz perdiendo el tono desafiante que había tenido hasta entonces. «En mi tribu, las curanderas dirían que tu medicina está dormida, no muerta. Los mexicanos prefieren declarar rotos para siempre a los espíritus que simplemente esperan el momento correcto para despertar». Sus palabras fueron como semillas plantadas en tierra seca que había estado esperando lluvia durante años. Catalina sintió algo revolviéndose en su pecho, una emoción que no había experimentado en tanto tiempo que casi había olvidado su nombre: esperanza. Pero inmediatamente se reprendió a sí misma por permitir que las palabras de un prisionero desesperado pudieran afectar la aceptación dolorosa que tanto le había costado alcanzar. «Son palabras bonitas», dijo con una sonrisa triste, «pero los hechos son los hechos. 6 años de matrimonio y ni una sola vez, ni siquiera un retraso que me diera esperanza. Los hechos son que estuviste 6 años con un hombre que no sabía despertar la vida en ti». La interrumpió Keme con una intensidad que la hizo temblar. «Eso no significa que la vida no esté ahí, esperando. Significa que estabas con la persona equivocada en el momento equivocado». Esa primera conversación estableció un patrón que se repetiría durante las siguientes semanas. Catalina había esperado encontrarse con un salvaje que necesitara ser domesticado, pero en lugar de eso se encontró con un hombre de inteligencia aguda y conocimientos profundos que desafiaban todo lo que le habían enseñado sobre los indios primitivos. Keme tenía heridas de la captura que necesitaban atención médica inmediata. Una profunda cortada en el hombro izquierdo se había infectado durante los meses en prisión y tenía moretones que sugerían que su captura había sido cualquier cosa menos pacífica. Cuando Catalina se ofreció a curarlo, él la miró con una desconfianza que parecía más instintiva que personal.
¿Por qué quieres sanar a alguien que tu gente considera un enemigo?, preguntó mientras ella preparaba agua caliente y vendas limpias en la pequeña cocina. Porque el sufrimiento es sufrimiento, sin importar quién lo experimente, respondió ella sin pensar, y porque ayudar a sanar es lo único que sé hacer bien. Sus palabras llevaban una honestidad que pareció sorprenderlo. Keme se quedó inmóvil mientras ella limpiaba cuidadosamente la herida infectada. Sus manos eran suaves pero seguras, y trabajaba con una concentración que habló de años de experiencia cuidando a otros. El silencio que se instaló entre ellos no era incómodo. Era el silencio de dos personas que habían encontrado, inesperadamente, un momento de paz en medio de circunstancias extraordinarias. Cuando Catalina aplicó una pomada que había hecho con hierbas locales, Keme hizo una observación que la sorprendió completamente. «Esa mezcla está bien», comentó observando su trabajo con ojos profesionales, «pero le falta corteza de sauce blanco para el dolor y raíz de consuelda para acelerar la curación». Catalina levantó la vista, claramente sorprendida. «¿Cómo sabes tú sobre hierbas medicinales? Pensé que los guerreros apaches solo se ocupaban de la guerra». Por primera vez desde su llegada, algo parecido a una sonrisa genuina cruzó el rostro de Keme. «En mi tribu, los guerreros aprenden a sanar tanto como a luchar. Un hombre que puede salvar vidas es tan valioso como uno que puede tomarlas. Tu abuela era sabia para enseñarte, aunque los libros de los blancos solo cuentan la mitad de la historia». Durante los días siguientes, mientras Catalina cuidaba de sus heridas, Keme comenzó a compartir conocimientos sobre plantas medicinales que no aparecían en ninguno de sus libros. Le habló sobre cómo la artemisa podía calmar los dolores de mujer, cómo el té de hojas de frambuesa fortalecía el útero, cómo ciertas combinaciones de hierbas podían despertar fuerzas dormidas en el cuerpo femenino. Sus conversaciones se extendían durante horas, llenando la pequeña casa con una energía intelectual que ninguno había experimentado en años. Keme resultó ser un hombre profundamente educado según los estándares de su pueblo, conocedor no solo de medicina herbal, sino de astronomía, historia tribal y filosofías ancestrales que los mexicanos ni siquiera sabían que existían. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Catalina una tarde mientras preparaban juntos una tintura según las instrucciones de él. «Podrías guardar tus secretos para ti mismo». Keme se detuvo en su trabajo, mirándola con una intensidad que la hizo sentir expuesta, pero no incómoda. «Porque veo en ti lo mismo que veo en la tierra después de una larga sequía. Todo lo que necesitas para florecer está ahí, solo esperando la lluvia correcta». Las palabras cayeron entre ellos como chispas en pasto seco. Catalina sintió algo despertar en su interior, algo que había estado dormido tanto tiempo que había olvidado que existía. No era solo esperanza. Era un reconocimiento de que este hombre la veía de una manera completamente diferente a como cualquier otra persona la había visto jamás. Los primeros días fueron una danza cuidadosa de establecer límites y rutinas. Keme respetaba escrupulosamente las reglas impuestas por los soldados, nunca intentaba salir del patio sin supervisión, nunca mostraba agresividad. Pero Catalina podía ver en sus ojos que esta docilidad era una elección estratégica, no sumisión genuina. Por las mañanas, ella preparaba desayuno para ambos, comidas simples hechas con ingredientes que podía conseguir en la hacienda principal. Keme comía con gratitud genuina, pero nunca perdía esa dignidad natural que lo caracterizaba. Durante estas comidas matutinas, comenzaron a conocerse de maneras que iban más allá de las circunstancias extraordinarias que los habían mido. ¿Tenías familia antes de ser capturado?, preguntó Catalina una mañana mientras servía atole caliente. La expresión de Keme se ensombreció inmediatamente. «Tenía una esposa», dijo después de un largo silencio. «Se llamaba Ayana. Murió durante un ataque del ejército mexicano a nuestro poblado. Por eso me volví tan reckless en la batalla. Ya no tenía nada que perder». Catalina sintió que su corazón se comprimía al escuchar el dolor crudo en su voz. «Lo siento mucho», murmuró. «Debe haber sido una mujer muy especial para inspirar tanto amor». «Lo era», respondió él, sus ojos perdidos en recuerdos que claramente aún lo atormentaban. «Era pequeña, delicada, siempre sonriendo. Todo lo opuesto a...». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. «Todo lo opuesto a mí», completó Catalina con una sonrisa triste pero sin amargura. «No te preocupes, sé exactamente qué clase de mujer soy y qué clase no soy.
He vivido con esa realidad toda mi vida. Keme la estudió con nueva intensidad. ¿Tu familia te trataba mal?, preguntó directamente. Me trataban como una decepción constante, respondió Catalina con honestidad brutal. Desde que tengo memoria he sido la hija que no sirve para nada. Mi único valor era el apellido que llevaba, y ni siquiera eso fue suficiente para conseguirme una vida respetable. Esa noche, mientras cada uno se retiraba a su habitación separada como habían hecho desde su llegada, ambos llevaban consigo una nueva comprensión. Habían comenzado a verse no como extraños forzados a convivir, sino como dos personas heridas que tal vez podrían encontrar consuelo en su compañía mutua. Los días que siguieron trajeron una rutina que se volvió curiosamente reconfortante. Catalina se levantaba temprano para preparar el desayuno, y encontraba que Keme ya estaba despierto sentado en el patio contemplando las montañas distantes donde una vez había corrido libre. Su presencia silenciosa pero alerta se había vuelto una constante reconfortante en su vida. Después del desayuno trabajaban juntos en el pequeño jardín que Catalina había comenzado a cultivar. Keme tenía conocimientos extraordinarios sobre qué plantas crecían mejor en qué tipo de suelo, cómo protegerlas del sol excesivo del desierto, cómo aprovechar al máximo las escasas lluvias. Bajo su guía, el jardín comenzó a florecer de maneras que ella nunca había logrado antes. La tierra aquí está sedienta, explicó una tarde mientras plantaban semillas de calabaza. Pero no está muerta, solo necesita que alguien entienda qué necesita para florecer. Sus palabras llevaban un doble significado, que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar directamente. Pero mientras trabajaban lado a lado, sus manos ocasionalmente se rozaban cuando pasaban herramientas o señalaban plantas específicas. Y cada contacto accidental enviaba ondas de calor a través de ambos. Durante las tardes, cuando el calor se volvía insoportable, se refugiaban en la sombra de la casa donde Keme comenzó a enseñarles sobre las tradiciones de su pueblo. No eran las historias de salvajismo y violencia que los mexicanos contaban sobre los apaches, sino relatos de una cultura rica y compleja que había desarrollado durante siglos una relación armoniosa con el desierto aparentemente hostil. Mi pueblo cree que todo en la naturaleza tiene un espíritu, explicó mientras tallaba una pequeña figura de madera. Las plantas, los animales, las rocas, incluso el viento. Cuando una persona sufre, es porque ha perdido conexión con estos espíritus. La sanación verdadera consiste en restaurar esa conexión. Catalina observaba fascinada cómo sus manos trabajaban la madera con una habilidad que hablaba de años de práctica. ¿Y qué pasa con las personas que nunca han tenido esa conexión? Las que han vivido toda su vida sintiéndose desconectadas. Keme levantó la vista de su tallado para mirarla directamente. Esas personas están esperando encontrar su verdadero hogar. A veces necesitas perder todo lo que creías que querías para descubrir lo que realmente necesitas. Una noche, mientras compartían una cena de frijoles y tortillas que habían preparado juntos, Catalina se atrevió a hacer una pregunta que había estado formándose en su mente durante días. ¿Odias a todos los mexicanos por lo que le pasó a tu esposa? Keme dejó de comer y contempló la pregunta con la seriedad que merecía. Odié durante un tiempo, admitió finalmente. El odio era más fácil que el dolor. Me daba energía para luchar, una razón para levantarme cada mañana. Pero el odio es como beber veneno esperando que mate a tus enemigos. Solo te destruye por dentro. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora? Ahora me doy cuenta de que hay mexicanos como los que mataron a Ayllana, y hay mexicanos como tú. Juzgar a todos por las acciones de algunos es la misma ignorancia que hace que tu gente nos llame salvajes a todos nosotros. Sus palabras llevaban una sabiduría que nacía del sufrimiento transformado en comprensión. Catalina sintió una conexión profunda con esta filosofía, habiendo experimentado ella misma el dolor de ser juzgada por características que no podía controlar. Fue durante su segundo mes juntos que ocurrió el primer incidente que amenazó su frágil paz. Catalina había ido al pueblo a comprar provisiones, dejando a Keme en la casa bajo la supervisión distante de uno de los trabajadores de la hacienda. Cuando regresó, encontró al trabajador, un hombre llamado Esteban, gritándole a Keme mientras lo amenazaba con un látigo. «¡Aléjate de esas plantas, maldito salvaje!», rugía Esteban. «No tienes derecho a tocar nada en esta propiedad». Keme estaba de pie junto al jardín medicinal, completamente inmóvil, con las manos visibles y en una postura que no mostraba agresión alguna. Pero Catalina podía ver la tensión en cada músculo de su cuerpo. La forma en que sus ojos evaluaban las distancias y los ángulos
como si estuviera calculando sus opciones. ¡Esteban!, gritó Catalina, corriendo hacia ellos. ¿Qué está pasando aquí? Este animal estaba tocando sus plantas medicinales, escupió Esteban, sin bajar el látigo. Probablemente estaba envenenándolas o robando hierbas para hacer brujería. Catalina miró hacia el jardín y se dio cuenta inmediatamente de lo que había ocurrido. Varias de las plantas estaban cuidadosamente atadas con tiras de tela, organizadas de una manera que ella reconoció como las técnicas que Keme le había enseñado para ayudar a que crecieran más fuertes. «Estaba cuidando las plantas», explicó Catalina con voz firme. «Le pedí que me ayudara a organizarlas mientras yo no estaba». «Usted no debería estar pidiendo nada a este demonio», replicó Esteban. «Los apaches son mentirosos y asesinos. No se puede confiar en ellos». Fue entonces cuando Keme habló, su voz tranquila, pero cargada de dignidad. «Tienes razón en desconfiar de alguien que no conoces, pero te equivocas si crees que cuidar plantas es trabajo de demonios. Solo los seres humanos cuidan cosas que no necesitan para sobrevivir». La respuesta desarmó momentáneamente a Esteban, quien claramente no había esperado una respuesta tan razonada. Catalina aprovechó el momento de confusión para posicionarse entre ambos hombres. «Esteban, agradezco tu preocupación, pero puedo cuidar de mí misma. Keme está aquí bajo mi supervisión y está siguiendo mis instrucciones». Esteban guardó el látigo con evidente reluctancia. «Solo espero que sepa lo que está haciendo, señorita Catalina. Estos salvajes son más astutos de lo que parecen». Cuando Esteban se marchó, Catalina se volvió hacia Keme con expresión preocupada. «¿Estás bien? ¿Te lastimó?». Keme negó con la cabeza, pero ella pudo ver que el incidente lo había afectado más de lo que quería admitir. «Estoy acostumbrado», dijo simplemente. «Tu gente nos ve como animales. No esperaba ser tratado como humano». «Yo no soy mi gente», declaró Catalina con una ferocidad que la sorprendió a ella misma. «Y en mi casa serás tratado con el respeto que mereces». Esa noche, mientras cenaban en silencio, ambos reflexionaron sobre lo que había ocurrido. El incidente había sido un recordatorio brutal de que su pequeño mundo de comprensión mutua existía en una burbuja rodeada de hostilidad y prejuicio. «¿Por qué me defiendes?», preguntó Keme finalmente. «Defender a un apache podría traerte problemas con tu familia». Catalina contempló la pregunta mientras removía distraídamente su comida. «Porque por primera vez en mi vida tengo algo que vale la pena defender», respondió honestamente. «Has sido más gentil y respetuoso conmigo en 2 meses que cualquier hombre mexicano en toda mi vida». Sus palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas de significados que ninguno estaba listo para explorar completamente. Pero algo había cambiado en su dinámica. Ya no eran simplemente una guardiana reluctante y su prisionero asignado. Pero Catalina podía ver la tensión en cada músculo de su cuerpo, la forma en que sus ojos evaluaban las distancias y los ángulos, como si estuviera calculando sus opciones. «¡Esteban!», gritó Catalina, corriendo hacia ellos. «¿Qué está pasando aquí?». «Este animal estaba tocando sus plantas medicinales», escupió Esteban sin bajar el látigo. «Probablemente estaba envenenándolas o robando hierbas para hacer brujería». Catalina miró hacia el jardín y se dio cuenta inmediatamente de lo que había ocurrido. Varias de las plantas estaban cuidadosamente atadas con tiras de tela, organizadas de una manera que ella reconoció como las técnicas que Keme le había enseñado para ayudar a que crecieran más fuertes. «Estaba cuidando las plantas», explicó Catalina con voz firme. «Le pedí que me ayudara a organizarlas mientras yo no estaba». «Usted no debería estar pidiendo nada a este demonio», replicó Esteban. «Los apaches son mentirosos y asesinos. No se puede confiar en ellos». Fue entonces cuando Keme habló, su voz tranquila pero cargada de dignidad. «Tienes razón en desconfiar de alguien que no conoces, pero te equivocas si crees que cuidar plantas es trabajo de demonios. Solo los seres humanos cuidan cosas que no necesitan para sobrevivir». La respuesta desarmó momentáneamente a Esteban, quien claramente no había esperado una respuesta tan razonada. Catalina aprovechó el momento de confusión para posicionarse entre ambos hombres. «Esteban, agradezco tu preocupación,
pero puedo cuidar de mí misma. Keme está aquí bajo mi supervisión y está siguiendo mis instrucciones. Esteban guardó el látigo con evidente reluctancia. Solo espero que sepa lo que está haciendo, señorita Catalina. Estos salvajes son más astutos de lo que parecen. Cuando Esteban se marchó, Catalina se volvió hacia Keme con expresión preocupada. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? Keme negó con la cabeza, pero ella pudo ver que el incidente lo había afectado más de lo que quería admitir. Estoy acostumbrado, dijo simplemente. Tu gente nos ve como animales. No esperaba ser tratado como humano. Yo no soy mi gente, declaró Catalina con una ferocidad que la sorprendió a ella misma. Y en mi casa serás tratado con el respeto que mereces. Esa noche, mientras cenaban en silencio, ambos reflexionaron sobre lo que había ocurrido. El incidente había sido un recordatorio brutal de que su pequeño mundo de comprensión mutua existía en una burbuja rodeada de hostilidad y prejuicio. ¿Por qué me defiendes?, preguntó Keme finalmente. Defender a un apache podría traerte problemas con tu familia. Catalina contempló la pregunta mientras removía distraídamente su comida. Porque por primera vez en mi vida tengo algo que vale la pena defender, respondió honestamente. Has sido más gentil y respetuoso conmigo en 2 meses que cualquier hombre mexicano en toda mi vida. Sus palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas de significados que ninguno estaba listo para explorar completamente. Pero algo había cambiado en su dinámica. Ya no eran simplemente una guardiana reluctante y su prisionero asignado. Catalina podía sentir el calor radiando del cuerpo de Keme. Podía ver las gotas de sudor que brillaban en su piel bronceada. Podía escuchar su respiración que se había vuelto tan irregular como la suya propia. Cuando él levantó su mano para tocar suavemente su mejilla, ella se inclinó hacia el contacto como una flor que se vuelve hacia el sol. Su piel era callosa por años de trabajo, pero su toque era infinitamente gentil. Catalina. Murmuró su nombre como si fuera una oración, y ella sintió que algo dentro de ella se desmoronaba y se reconstruía simultáneamente. El primer beso llegó como la lluvia después de una sequía eterna, suave al principio, casi reverente, como si él entendiera que estaba tocando algo que había estado quebrado durante tanto tiempo que cualquier presión adicional podría hacerlo añicos. Pero cuando Catalina respondió, entregándose al momento con una pasión que no sabía que aún poseía, el beso se profundizó hasta convertirse en una declaración silenciosa de amor y promesa. Cuando se separaron, ambos temblaban. Catalina se dio cuenta de que por primera vez en su vida había sido besada por un hombre que la veía completa, no como una función que debía cumplir o un problema que debía resolver. Que me la miraba como si fuera un milagro, algo precioso que había llegado a su vida cuando más lo necesitaba. «Esto es peligroso», susurró ella, aunque no se apartó de sus brazos. «El amor verdadero siempre es peligroso», respondió él, acariciando su mejilla con una ternura que la hizo derretirse. «Pero vivir sin él es más peligroso todavía».